Así es el objetivo del derecho. Si no, muchos de nosotros no lo hubiéramos estudiado siquiera. Esa esperanza se nos abre y en este momento. Veamos algunas cosas que ocurren alrededor de la progresividad que nos trae esta duda. La progresividad, como platicamos la vez pasada, no es una circunstancia que lleve a que todo es un derecho humano. No, ciertamente que aquellos derechos humanos que recaigan sobre la dignidad del ser humano como merecedor de derechos, la dignidad es la condición de ser merecedor de derechos, será el límite. No todo, por lo tanto, es un derecho humano. Porque si todos tenemos las mismas circunstancias, vamos a crear desigualdades. Es decir, todos tenemos el derecho de entrar al mismo tiempo, pues nos vamos a aplastar. Hay muchas cosas en el derecho que nos pueden demostrar que desde un ángulo de derechos humanos los dos pueden tener razón. Por años ha discutido cuestiones como, por ejemplo, el aborto. Hay quien sostiene que es un derecho de la mujer y hay quien sostiene que no, basados en los mismos argumentos. La dignidad de la condición humana. Bueno, difíciles temas. Muy difíciles temas, así es. Pero veamos los límites que nos pone la propia Constitución. Nos dice, nos habla aparentemente de un control de convencionalidad. Es decir, los derechos que esta Constitución contenga y los que contengan los tratados internacionales. El problema está en que todos estos tratados internacionales hablan del principio pro homine, es decir, el de mayor amplitud, favoreciendo, textualmente dice la Constitución, en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y esto no significa que los propios derechos del hombre se acaben en los tratados, sino que hay derechos humanos que no estén contenidos en los tratados, que pueden convertirse en algo necesario para ejercitar la elemental circunstancia de la igualdad, en la universalidad, por ejemplo. Una cosa curiosa ocurrió en México, en el discurso de toma de posesión de nuestro nuevo presidente, que dice que tenemos derecho, o que va a promover el derecho a la banda ancha, a que todos tengamos la misma posibilidad de recibir información. Y existe el derecho a ser educados, pero a recibir la información con la misma intensidad, eso es algo nuevo. ¿Será un derecho humano? Bueno, o no existen las condiciones para que todos lo podamos tener, pero tampoco en la educación, tampoco en la salud. Pero el ponerlo en un lugar como una necesidad para la igualdad, posiblemente así lo considere nuestra Constitución, nuestro constituyente permanente. Al tiempo, algunas cosas se van adoptando, se van depurando. La intención está en que no se acaba todo en los tratados, eso es lo que quiere decir pro homine, sino que se acaba en que el ser humano merece cosas, es digno de recibir cosas para ser igual, para que esa cuestión obvia, biológica de que somos iguales, prevalezca. Platicábamos del discapacitado, tiene que tener las calles adecuadas para que sea igualmente merecedor de caminar por ellas. Ahora, vamos a llegar, ¿qué es un derecho humano? Obviamente lo contenido en un tratado internacional de derechos humanos. Correcto. Pero me he encontrado con algunas circunstancias, en un caso que vamos a platicar, en que, porque el simple hecho que es un tema que lo trata la ONU, ya se trata de un derecho humano. Porque la ONU emita ciertas directrices, ya se trata de un derecho humano. Y luego, derechos sociales o derechos colectivos, los quieren transformar en derecho humano. Debemos de partir de la evidencia que el derecho humano es del ser humano como individuo. Correcto. Y aquellos que reciba de su condición social, pero como individuo. No hay derechos humanos colectivos, sociales o de las personas morales. Es decir, tendríamos que concretar derechos humanos son los que tiene el ser humano, pero considerado en su individualidad. Exactamente. Sea del entorno, sea propio de la misma característica individual, pero siempre con esa connotación. No hay derechos humanos de los trabajadores, sino del humano trabajador, que es una gran diferencia. Por supuesto.
Es una muy relevante precisión, porque en este andar de interpretaciones, pues nuestra tendencia siempre es a la amplitud. Cierto, pero venimos todos de una obviedad que no habíamos podido ver los seres humanos. No lo entiendo por qué. Que es que todos somos iguales, como dijimos la vez pasada, somos el mismo género y la misma especie. Muy bien. Pues te invito a que continuemos platicando de esto en nuestro siguiente segmento. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Concurso Mercantil. Gracias por continuar con nosotros en Concurso Mercantil. Leopoldo, pues hemos hecho amplia referencia a la temática de derechos humanos, pero yo te preguntaría, ¿cómo afecta esto a un especialista en concursos mercantiles? ¿Cómo afecta esto a los estudiosos de esta materia? Tal pareciera que nuestra materia tiene algo de frialdad, porque tratamos de cuestiones mercantiles, pero no es la verdad. La materia del concurso mercantil, primero, es tal vez la más universal de las materias, porque tiene que ver con todos los problemas del ser humano, en su peor de las desgracias, en el fracaso. Ahora, yo he tenido la oportunidad de recibir algunas sentencias interesantísimas en que los abogados y las partes han peleado por derechos humanos de sus representados ante la Corte y en concursos mercantiles. Y es por eso que me animo primero a citarte una tesis hermosísima que en el texto, en el rubro de la tesis, la Suprema Corte de Justicia dice que no toda clasificación que existe en la ley es sospechosa. Así lo dice la tesis. Bueno, más vale decirlo de manera contundente. Y como lo dice claramente, no por el hecho de que clasifiquemos estamos creando una desigualdad o estamos discriminando. De esta manera existe una clasificación entre ciudadanos que tienen más obligaciones que otros. El ciudadano, como el servidor público, que es tu caso, tiene más obligaciones que un ciudadano común por la dignidad que tiene y porque puede gravar o puede perjudicar a la sociedad con mayor amplitud que cualquier ciudadano. Sí hay diferencias. Para que todos seamos iguales, la Constitución hace diferencias. Debe respetarse esa desigualdad, claro. Tiene esas desigualdades para hacernos iguales. Dentro de nuestros concursos mercantiles, la más clara diferencia que existe es una clasificación entre los propios acreedores. Por supuesto, sí. Y tú te acuerdas del artículo 217 que nos dice una clasificación de acreedores. Previamente a esa clasificación existen las deudas contra la masa. Exactamente. En los cuales no entra siquiera la repartición concursal, es decir, no hay duda de que deben de pagarse. Esa es una deuda contra la masa en las cuales no están propiamente dentro del concurso mercantil. Lo más elemental son los costos del propio concurso mercantil. Para que pueda existir el concurso mercantil, bueno, pues tiene que poderse autopagar sus costos. Pero lo más trascendente aquí es que es una deuda contra la masa, los trabajadores, las deudas que existan contra los trabajadores. Y los trabajadores somos y son una cuestión que involucra una actividad humana de lo más complejo y receptora de una gran cantidad de derechos. Tanto que ha creado... Sí, tienen una protección constitucional. En México y en el mundo. Así es. No nada más ha sido en México, como auténticamente lo ha reconocido todo el mundo. Ha sido pionero en esto de los derechos de los trabajadores. Pero no es la cuestión social o la clasificación que se le hace al trabajador lo que nos impacta en los derechos humanos, sino la condición de un trabajador que la deuda que tenga la empresa lo hace depender de los más elementales derechos humanos. Es decir,
la subsistencia, el alimento, la salud y la familia. Por supuesto. Esos son derechos humanos sí reconocidos en los tratados. Tienen amplia justificación, por supuesto. Pero no cualquier agrupación tendrá ese derecho a tener esos privilegios. Sí. Veamos el caso de los abogados. Nos vamos a reunir porque somos desprotegidos por los jueces. No, no es cierto. No toda organización, no todo colectivo tiene ese tipo. Y no todo lo que diga un organismo internacional es un derecho humano. Sí, desde luego la ley de concursos recurre a una clasificación que toma como base el origen de la deuda de un concursado y si tiene o no tiene garantías. Acabas de citar, porque conozco de tu enorme sabiduría, lo que decía Ulpiano, que las deudas se clasifican no por su fecha ni por su cantidad, sino por su causa. Exactamente eso decía Ulpiano y lo decía en el digesto. Y ese es el ánimo. ¿Qué deudas se pagan primero? Los trabajadores, sin lugar a dudas, porque en México son especialmente protegidos. Así es. Después veamos, los que a mí me encantan es los singularmente privilegiados. ¿Y por qué me encantan? Porque tienen la lógica más elemental del mundo. ¿Quién es el singularmente privilegiado? El enterrador. Los gastos funerarios. Porque alguien tiene, muy posiblemente la causa de la quiebra o del concurso mercantil sea la muerte de un comerciante, y alguien tiene que enterrarlo. Para asegurarse que esa voluntad exista, le garantiza la ley a través de esta norma que les va a ser el primero que le pagan. Y así como los gastos de su última enfermedad, siempre se busca que no Sí. se le niegue algo un apoyo humanitario por su precaria condición económica. En esto no fuimos los mexicanos los creadores, son los romanos. Pero es algo que viene de una lógica absoluta. Es la causa lo que le da el privilegio. Si seguimos, tenemos los créditos con garantía real. Luego los de privilegio especial y los comunes, Así es. que no tienen ninguna garantía y que entre ellos no prevalecen ni por fecha. Así es. Cuestión también de los romanos. Sí, concurren siempre, sí. Habrá una prorrata para poder Exactamente, es par condicio creditorum, es el principio que dice que los acreedores comunes serán pares entre sí, serán iguales. Y siempre al final, después de cubiertos los demás créditos. Sí. Fíjate que me encontré con una sentencia que habla de que los proveedores que entregan servicios a consumidores deben, en este tipo de concursos, privilegiar a los consumidores, colocando a los consumidores como un grupo desprotegido, al igual que los trabajadores. Sí, y eso es efectivamente. algo un poco delicado. Puedes extenderte, darnos tu opinión sobre esto. Conozco la tesis, es una tesis de un colegiado ¿Sí? y creo que es muy interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre Mira, ella? la primera circunstancia es una tesis muy valiente. Sí, Debo reconocer que el colegiado hizo uno de los trabajos que me puedo sentir más orgulloso. por supuesto. Que se adelantó en muchas opiniones que van a seguir en el futuro, pero está abriendo brecha. Y un colegiado que abre brecha, en el siglo XVIII en Francia crearon los conceptos de la nación moderna. Por eso es loable. Por supuesto. Pero tengo algunas críticas que quisiera yo hacer, no a los magistrados, sino para que en un futuro también se consideren en las siguientes tesis que pudieran ser en este sentido. Siempre estas cuestiones tienen que ir depurándose, precisándose. Sí. Es decir, lo importante es ver cómo se vive el estar siempre pendientes de reconocer estos derechos a Sí. quien debe tenerlos, por supuesto. Y podemos diferir quién ingresa o quién no en estos grupos. Pero está latente ese ánimo. Muy bien. Pues si te parece bien, vamos a un corte y a continuación habrá oportunidad de extendernos sobre estos puntos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Concurso Mercantil.
Continuamos en este tercer y último bloque de concurso mercantil. Pues, Leopoldo, empezaste a entrar en materia en torno a una sentencia relacionada con temática concursal, en donde se toca muy específicamente el tema de derechos humanos. Pero nos explicabas que tienes alguna crítica que me gustaría que explicaras. Ciertamente que es una sentencia promovida, bueno, el juicio promovido por la Procuraduría del Consumidor. Correcto. En la versión pública, promovente, como es una entidad pública, sí aparece. Y además se da uno cuenta de la redacción. Claro. Pero el fundamento de la sentencia es que existe el reconocimiento de los derechos humanos de los consumidores. Consumidores. Y no, existen derechos de los consumidores, sí, pero no como derechos humanos. Existe el planteamiento en la tesis en el cual se trata de una clase desprotegida, los consumidores frente a las grandes industrias. Y asemeja ese razonamiento al igual que los trabajadores, aunque reconoce que no tienen el mismo rango que los trabajadores. Bueno, estos planteamientos, siguiendo la misma lógica de los derechos humanos, no son verdad. Porque el derecho humano surge de la condición del ser humano especial. Pero no existe una condición particular como consumidor. Uno. Y los grupos de consumidores tampoco existen y tienen derechos humanos por sí solos, como lo hemos platicado en el segmento anterior.